Este podcast puede herir susceptibilidades, contiene opiniones incómodas, sinceras y a veces inoportunas. Si te incomoda, bien, de eso se trata. Hola, ¿cómo están todos el día de hoy? Yo no tan bien. Estoy un poco enferma, como pueden verme, pero eso no me va a quitar el hecho de darles la bienvenida a otro episodio de Perras que Incomodan. Espero que en verdad estén mucho mejor que yo. Esta gripa ya va como semana y media que estoy entre hospital, entre medicamentos, entre diferentes cosas y en verdad, ya estoy, por favor, mejórate. Claro, con el cambio de estación, pues bueno, se imaginarán, esto es todo un tema aquí. Pero bueno, tenemos un tema muy especial para ustedes el día de hoy. Es algo que siempre hemos estado como tocando en cada uno de los episodios, sobre algo que es importante que todos hagamos, pero también hoy vamos a hablar específicamente de algunos estereotipos, como algunos como temas que tenemos en contra de esto, pero bueno, ya más adelante les estaremos hablando como tal del tema. Antes que nada y primero que todo, Eli, ¿cómo estás el día de hoy? Hola a todos, gracias por estar un capítulo más acá, viéndonos, escuchándonos. Nos sentimos muy felices como de poder continuar pues como este proyecto de la segunda temporada ya en video. Cada vez se siente como más natural, más tranquilo. Cada episodio yo sé que vamos, o por lo menos yo voy a ir mejorando porque al principio sí estaba muy nerviosa, ya por ejemplo ya me siento un poco más tranquila y tenemos un invitado que no va a hablar, él nos va a acompañar hoy, entonces El él va a baladrar. ladrar probablemente, entonces lo invité para que estuviera acá con nosotros y no interrumpiera nuestros audios. ¿Cómo me encuentro hoy? Hoy me siento, transcurrió una semana y me siento pero orgullosa. Me he demostrado a mí que la disciplina sí es posible, sí se puede tener disciplina y más cuando es genuino, cuando es natural, cuando viene como de mi corazón, como ese sentimiento de quererme cumplirme, sí, o sea, como querer cumplirme en lo que me prometo, en lo que quiero para mí y ver que sí puedo ser disciplinada y ya llevo varios meses como estando súper enfocada. Entonces, pues les hablo como el tema, como el deporte y el ejercicio me ha servido mucho, no solo para ver cambios físicamente, sino también como emocionalmente. Me ayuda mucho como a organizar mis ideas, a estar tranquila, a tener un orden. Hay gente que, por ejemplo, le funciona bien como ir viviendo el día a día, pero me ha servido mucho como organizarme, tener una rutina. Es un poco difícil, pero ahí es donde entra la disciplina y siento que pues eso me hace sentir pues muy orgullosa de mí, como ver que por fin me estoy cumpliendo. Entonces es un sentimiento de no sé cuánto me vaya a durar, quisiera que fuera para siempre, pero escuché una frase, no sé, de pronto a alguien le va a servir también esta frase y es como, no sé, una persona decía, es que para estar como yo quiero necesito un año. Y la persona decía como, el año igual va a transcurrir, o sea, el tiempo va a pasar. Está en ti en que quieres invertir ese tiempo y cómo quieres que ese tiempo al final tenga un resultado para verte como tú te quieres ver. Entonces, como que igual eso estoy pensando, como, o sea, igual, no sé, en 10 años me gustaría tener esta misma disciplina porque igual los 10 años van a transcurrir. Está en mí cómo quiero que yo, pues, viva o transite por esos 10 5 un año, 6 meses, lo que sea. Entonces, pues como que eso me ha servido mucho, espero seguir así de juiciosa, entonces me siento perra orgullosa. Además que Cuéntanos. siempre yo te veo y todo y estás como súper de todos los días. Yo ya sé que yo digo, un día que no haya ido es cuando no veo su post de las stories, pero igualmente No, y se ha a veces convertido en todo estamos. un tema. O sea, en el trabajo me dicen qué pasó y por qué no fue a hacer ejercicio. La gente me escribe qué Ujú, pasó, por qué no has montado video. O sea, entonces como que eso ujú. me motiva. O sea, obviamente eh, una persona no tan querida en este podcast un día me dijo que es que yo subía estas fotos para exhibirme a hombres y bueno, unos temas. Porque para los hombres, y más para este tipo de hombres, no cabe en la cabeza que el mundo no gire en torno a ellos mismos,
Entonces uno no puede estar haciendo, literalmente cuando los cumplidos vienen de mujeres, yo lo siento 10.000 veces más, como Total, más sólidos, o como total. de amigos muy cercanos, es como, yo no me he visto, yo no hago las cosas para los hombres, lo hago para las mujeres y para ellos y los gays, realmente. No, y es O mi sea, forma como de los ellos. automotivarme. O sea, como que yo ya digo como es una responsabilidad mía, pues como tomarme mi fotico y saber que me cumplí. O sea, es como, Sí. se me volvió como un ritual y es Mm. como, y quiero ver mi evolución. ¿Y por qué no llevar un registro fotográfico de eso? Y al que no le guste que no me vea, punto final. Pero como Sí, que ¿para qué? Sí, ¿qué hace ese hijo puta viéndote? O sea, esa es mi y pregunta. aparte lo ¿Qué que hace dices viéndote? me parece muy chévere porque me han escrito amigas y me dicen, me encanta ver tu foto y ser lo primero que ve en la mañana. Otros amigos me escriben, no te soporto más, déjame en paz, o sea, me presionas como, ¿qué nivel? Entonces, porque voy a hacer ejercicio a las 4 de la mañana, estoy en el gimnasio, entonces, pero le comentaba a mi hermana como, ya se me volvió como que, o sea, me disfruto el ejercicio, o sea, me encanta hacerlo, voy como con toda la motivación, entonces, pues el tema de disciplina en lo que sea, o sea, disciplina en la alimentación, disciplina en tu hogar, lo que sea, me parece muy chévere como poder genuinamente como que salga de ti, no como obviamente nunca me levanto como, oh, qué rico levantarme a las 3:30, vamos al gimnasio, no, siempre me cuesta, siempre pues como que igual es difícil, pero ahí es donde entra tal cual la disciplina. Obviamente me permito, si me siento enferma, no voy, si siento que hay días que no quiero ir, no voy, y al día siguiente ya voy, o sea, es como que sin presiones, disfrutando del proceso, pero cumpliéndome. Eso es mi sentimiento. Quería transmitírselos y nada, cuéntanos tú, Cis, cómo te has sentido, cómo has estado esta semana. Sabemos y escuchamos que estás enfermita. Sí. De hecho, íbamos a grabar, teníamos una grabación, pues como que teníamos programada y Dani no pudo grabar porque, o sea, le dio una alergia, o sea, ha estado como con temas de salud Estaba difíciles. en el hospital y Sí, todo, sí, o sea, han sido unas semanas un poquito duras para mí. Discúlpame, te corto ahí, pero sí, o sea, básicamente eso, como, o sea, no me estoy quejando de cómo me está yendo, porque de hecho en el resto de cosas de la vida me está yendo súper bien. Bueno, quizás no tanto. Les voy a contar cuál es mi mood de hoy. Hoy me siento, en cambio, yo me siento perra culpable. Yo siento que siempre, no sé si se han dado cuenta, pero en los contrastes de mi hermana y mío, como que siempre estamos como que una está muy alegre y la otra no tanto, o algo de ese estilo. Um, Hoy yo en cambio me siento, sí, como perra culpable. Hay algo que, bueno, que voy a sacar acá en el pod, que em, yo estuve saliendo con una persona hace un par de meses. em, y pues formalizamos una relación, ¿sí? Y como que me di cuenta a lo largo de esa relación, habían bastantes cosas como que aún yo siento que yo había dejado pasar o como que eran primordiales como para mí en mis cosas básicas y había visto como por encima. Y, y pues al final como que estas cosas como que me terminaron alcanzando, básicamente. Y hubo algo que como que detonó todo esto y simplemente me di cuenta de que pues que yo tenía que terminar las cosas porque sí es verdad que la otra persona estaba más metida en la, pues no más metida, pero como más involucrada en la relación sentimentalmente y creo que yo no estaba llegando a ese punto y fue una conversación bastante dura, una conversación incómoda. Eso de que nosotros les decimos estas conversaciones y todo, hace mucho no tenía una conversación de ese estilo y creo que vamos a dejar de ser tan, o bueno, yo voy a dejar de ser tan, tienen que tener esas conversaciones, tienen que tenerlas, pero son duras igual. Y hubo un momento en mí en el que dije, "Uf, no sé si puedo tenerla o esto está siendo muy duro", entonces como que al final del día, igual.
tuve que hacerlo, lo hice y pues terminé las cosas. Entonces nada, pues estoy, estoy con esa tusa de todo este sentimiento, porque a veces por más que uno quiera que las cosas funcionen, como que simplemente No se a dan. veces sí, no, y uno no compagina con la otra persona o sí, no se terminan dando, como dices. Entonces, pues es triste, pero pues así es la vida y nada. Aquí estoy igualmente, me tengo que recuperar de esa parte emocional, de la parte física, que mi voz está espantosa. Estoy pasando unas noches terribles, pero bueno, eso es otro cuento. Respecto De a tu resto, pues sentimiento, me dice una amiga, mi mejor amiga, como una frase que también se me quedó mucho y es como, a veces somos herida, a veces somos puñal. ya, creo Es, que ya lo habías dicho en uno de los episodios sí, de acá. sí, es como, y digo, sí, o sea, muchas veces estamos de este lado del otro y poder coincidir en el camino y que todo se alinee, ahí es donde no es tan fácil. Entonces, pues yo se lo dije a mi hermana ayer, como no te sientas tan mal, obviamente es el sentimiento y no por yo decirle no te sientas mal va a dejar de sentirse mal, pero es como eres una buena persona y bueno, pues todos estamos aquí para aprender y a veces tenemos que aprender equivocándonos. Es una lástima que sea pues de pronto como lastimando a alguien porque nunca es como la idea lastimar, pero pues pasa y como que eso también yo le decía a mi hermana, hay que ser un poco más también como empáticos cuando otra persona tal vez nos hace daño y como obviamente que alguien nos haga daño y no tomárnoslo personal, pues es como difícil, pero Ya, sí, o sea, como que cada quien está viviendo como sus propios, sí. sus propias cosas, entonces pues no es tan fácil como alinearse ahí, pero bueno, Pero bueno, ese es el chisme de la de la semana. semana. Bueno, es un tema básicamente que, como les había dicho al principio, que habíamos sacado en los diferentes episodios, ¿sí? Cuando a veces nosotros sentimos algún tipo de, como de estigma o de rechazo, ya pueda venir de diferentes lados, pero es la parte, digamos, que nos da miedo o que no queremos de pedir ayuda profesional en cuanto a ir a terapia, a hablar con un psicólogo, una persona que tenga las herramientas y las capacidades para poder encaminarnos o para poder darnos esas mismas herramientas para que nosotros podamos lidiar con la vida, básicamente, con nuestros traumas, con nuestros duelos, con diferentes cosas. Entonces, como que vamos a empezar un poco por ahí. Mm, Iniciando, yo te quería preguntar, Eli, si o sea, la pregunta básica acá de esto es, cuando, o sea, en algún momento en tu infancia tú sentiste que tú querías ir al psicólogo o el concepto de este, ya que, o sea, nosotras desde pequeñas no fuimos, pero en algún momento tú sentiste, es para mí necesario, pero es que tenías algún tipo de rechazo a eso. Yo recuerdo mucho, tengo como un recuerdo de mi infancia y que yo le decía a mi mamá, quiero ir al psicólogo, pero aún sin como toda esta conciencia de que es el psicólogo, ¿sí? Obviamente, pues como que ya tengo pues como otra perspectiva, pero en ese momento a mí me parecía como interesante como contarle cosas a alguien. Y yo recuerdo que mi mamá me llevó como 1 o 2 veces y la psicóloga pues como que me ponía, recuerdo como con unas tareas que le llevara mis juguetes favoritos o algo así. Tengo como unos vagos recuerdos y yo recuerdo que no sé por qué tengo, se me vino como este recuerdo que yo le decía a mi mamá, quiero ir y como que ella en un punto dijo como que no, ya no más. Entonces como que lo sentí interrumpido ahí y no entendía por qué no se podía continuar. Entonces como que tampoco tuve esa conversación con mi mamá, pero sí como que me parecía curioso en ese momento ir al psicólogo. No Eh, sabía que tú habías ido al psicólogo. sí, Me estoy enterando de esto en ese momento. es más, yo me acuerdo que yo
como que yo sentía que ahí me podía desahogar de cosas que no le podía decir a mi mamá. Y algo como ¿A que qué edad fue les esto? cuento como una anécdota, eso fue como, no sé, yo tendría 8, 9, de pronto 10 ¿Qué? años, sí. Yo me acuerdo mucho que a mí me gustaba mucho como ayudar a mi mamá, o sea, yo era como muy cercana a mi mamá como en las cosas de la casa. Y yo tenía como un tema y es que yo quería, no estaba haciendo sonar muy chistoso, pero yo quería aprender a planchar, porque yo veía a mi mamá planchando, no sé por qué rayos. Entonces, claro, como yo era una niña, obviamente yo no podía planchar, pero entonces como que mi mamá fue muy tajante, no puedes, no sé qué, o sea, pero nunca me dio como una razón, una explicación, o sea, como que no, sino que era un no. Entonces como que recuerdo que yo le conté eso a la psicóloga y como que ella me dijo que lo íbamos a trabajar con mi mamá. Y cuando yo salí de la terapia, yo le dije, mami, le dije lo de planchar y ella como que yo con mucha ilusión de que ella va a encontrar como una solución para que yo pueda aprender y no sé qué. Y entonces como que también fue muy tajante mi mamá, pues como con el tema y como que ya dejó de llevarme, pero yo lo veía como que era una persona a la que yo le podía contar cosas que de pronto con mis papás no podía. Entonces, si yo pudiera ¿Te devolver, gusta planchar? no, odio. Si yo pudiera devolver el tiempo, una de las cosas que haría sería implorarle a mi mamá, pues que yo tuviera una terapia continua en psicología. Wow. No la juzgo a ella porque, pues, las herramientas que tenía, pues, como en ese momento, ella no le veía como tan relevante, tan importante, pero mi vida hubiera sido otra si yo hubiera continuado pues como con terapia. Y mira que es una terapia, no, que eso te lo iba a preguntar. ¿Tú crees que las personas hoy en día como que van a terapia o esperan ir a terapia hasta cuando les pasa algo muy malo? ¿O la gente ya es más Total. consciente Bueno, y hace como terapia preventiva? Porque, digamos, eso a mí me ha costado. No sé tú cómo lo veas desde tu lado, pero yo pienso que la gente yo diría espera que a que le pase algo muy grave para ir al psicólogo. No me incluyo. total, total, o sea, yo diría que sí, o sea, que sí hay personas que igualmente van, o sea, no es como que tú vayas al psicólogo preventivamente, porque de hecho entiendo que igual ir al psicólogo sí debe ir con un propósito. O sea, tú debes ir con un propósito para hablar de diferentes cosas que a ti te están afectando. Entonces, digamos, es como meter a un niño en el psicólogo cuando tiene un hogar amoroso, donde no le falta nada, ¿sí? Y que no presenta ningún tipo de anomalía, sí, psicológica o psiquiátrica, ¿sí? Como que no es necesario per se. Uy, Pero viendo la no, realidad del yo estoy asunto, súper en desacuerdo. no, o sea, yo digo que todos deberíamos ir al psicólogo, pero porque ya todos estamos defectuosos, o sea, porque ya todos tenemos algo. Sin embargo, si en un contexto utópico, si ya todo está, digamos, bien, realmente no es necesario porque esas herramientas de comunicación, de expresarte y todo, se supone que ya las estás adquiriendo desde el hogar, ¿sí? Ahora, lo que yo decía, igualmente eso es muy utópico. Al final del día, todos ya estamos arruinados de alguna forma, arruinados lo pongo muy entre comillas, pero ya todos tenemos nuestra mochilita con nuestros propios traumas y nuestras cosas. Para mí, todo el mundo debería ir al psicólogo, así no esté demostrando de alguna manera como muy notable que está teniendo un problema que lo está ahogando. Pero, Entonces, sí, todo el mundo debería ir, pero ahora la gente sí siento que está siendo más consciente para ir más consciente y la gente, me refiero a, lo siento mucho, pero las mujeres, o sea, hombres que yo conozca que van a terapia, pocos. contados con los dedos de mi mano. Ujú. Y realmente hay una cosa que vi como en, es muy gracioso porque es, sí, algo que vi como en Reels o en TikTok, de los hombres pueden hacer, o sea, los hombres hacen maromas y hacen lo que sea, o sea, maromas se refiere como a gimnasia mental y un montón de cosas, solo para no ir al gimnasio, Al solo psicólogo. para no ir al psicólogo. Sí. De hecho, se la pasan eso en el gimnasio, cuando deberían estar trabajando otro músculo. Um,
Pero digamos, esta parte es súper importante y yo lo diría más enfocado hacia los hombres. Los hombres deberían ir, o sea, debería ser algo que vayan incluso más, que se promueva mucho más y que se quite este estigma de que posiblemente sea que solo las personas locas tienen que ir al psicólogo o solo los que están dañados tienen un problema o pasaron por algún tipo. No, o sea, ¿por qué digo que más los hombres? Porque, o sea, siento que todos somos conscientes de que, o sea, generacionalmente y socialmente se ha dado más de que los hombres no tengan esta apertura al hablar de sus sentimientos, al tener como yo siempre le pregunto a mis amigos, como ustedes, el tipo de cosas que pueden abrirse con sus amigas, mujeres, de charlar con sus amigas, de sentimientos, ¿ustedes lo abran con sus amigos hombres? No creo. Y la respuesta normalmente es, o sea, sí, con alguno u otro que sí, pero no es así como de desbordar o de diseccionar tanto como cuando lo hacen con sus amigas mujeres. Entonces, al final del día, Y los que los hacen, no porque hay crean. muchos que tienen amigas mujeres y no lo hacen tampoco. Exacto, entonces al final del día siempre se quedan muy herméticos. Mm. Entonces, nos quedamos con este cuento de que no pueden hablar de sus sentimientos y pasa lo que está pasando hoy en día, que estas cosas comienzan, ese no expresar sentimientos comienza a expresarse en otras cosas, a que no saben cómo lidiar con el enojo, a que no saben y cómo lidiar con la frustración, con el rechazo. Entonces, este tipo de cosas, o sea, también por eso hay tanta violencia, feminicidios y un montón de cosas, quieranlo o no, y lo voy a decir aquí, sí, es porque esas emociones y todo no se están trabajando. Y eso es lo que uno hace en un psicólogo, a uno le dan herramientas para eso. ¿Cómo fue tu primera experiencia con un psicólogo? O sea, ¿sientes que tenías algún como un prejuicio cuando fuiste o...? Bueno, como respecto al tema que hablaste inicialmente, como que yo tengo ahí como una posición como un poquito contraria a la tuya, es yo no siento que, por ejemplo, ahí cuando yo estaba chiquita y fui al psicólogo, no es que hubiera nada mal o nada bien, simplemente es como hablar de temas o que te orienten, que te guíen, porque algo tan estúpido como el tema, el ejemplo que puse, es como yo podría pensar de chiquita, es que no me dejan hacerlo porque no me quieren. Y resulta que es como deconstruir cualquier tema se puede construir para formar tu carácter, tu forma de pensar, tus criterios, tener una perspectiva de la situación. Entonces, como que yo pienso y que lo he hablado con mi hermana, es como yo quisiera meter a mi hijo muy pronto ya a psicólogo y como así como lo mandamos al odontólogo, así como le hacemos sus citas, control de pediatría, de qué sé yo, así mismo que se tuviera un psicólogo. Entonces, eh, siento que, y no porque ellos, obviamente como nosotros, como la familia de Martín en este momento pues es diferente a las otras familias o probablemente no, porque hay mucha gente separándose, pero me refiero que él no va a tener una familia donde están papá y mamá juntos en un mismo hogar. Entonces, obviamente él va a necesitar terapia, pero también me gustaría que no solo se tocaran esos temas, sino todo, cómo él se siente siendo hijo mío, qué le gusta, cuáles son qué lo apasiona, empezar a explorar qué lo hace feliz, qué lo pone de pronto triste. Entonces, como que no siento, como tú decías, como tiene uno que mostrar o reflejar algo que esté, entre comillas, dañado para empezar a trabajarlo. Pienso que es más interesante empezar a construir desde lo lindo que desde lo, pues como lo hacemos, creo que la mayoría es esperar a que todo detone para que, para que uno pueda ir al psicólogo. Y pues como respecto a la pregunta que me hiciste, ¿a qué edad yo empecé a sentir? Yo yo empecé a tener un tema y es que como que yo no sé cómo explicarlo, pero en la fachada todo parecía estar perfecto, pero dentro de mi corazón habían cosas muy rotas, muy partidas con respecto a cuando yo estaba en la relación que tuve. Y yo hablo mucho con mi hermana, como les contamos, que es el inicio, pues como está este podcast, yo hablaba con ella y ella me decía, ve a terapia,
ve a terapia. Y entonces yo al principio era como, ¿para qué? Eso no me va a solucionar nada. Después dije, o sea, como que me empecé como a autocuestionar y decir, yo necesito tal vez ir a terapia y entender muchas cosas, me siento deprimida, me siento triste. A mi pareja de esa época se lo comuniqué y le dije, yo quiero ir a terapia. Y obtuve respuestas muy tristes como, ¿para qué vas a terapia? Yo te compro libros de autosuperación y eso ayuda más que un psicólogo. O comentarios como, cuéntame a mí cómo te sientes y yo te puedo decir algo incluso mejor que un psicólogo. Entonces, como que esa, como tú tener como todo ese amor y toda esa admiración por esa pareja que tenías y que esa persona te hiciera estos comentarios, aún diciéndole que igual me costaba, o sea, no era fácil para mí decirle, yo quiero ir a un psicólogo, quiero recibir ayuda, me siento triste, me siento deprimida, y que yo recibiera estas respuestas era como también como se supone que esa es la persona que te ama y tú amas, entonces yo decía, entonces no necesito ir a terapia, o sea, como que me sentía muy confundida. Hasta que fue el capítulo de mi vida que les digo, donde yo reventé por dentro, o sea, lo mismo vuelvo y les digo, o sea, por fuera yo me veía perfecta, la familia perfecta, el matrimonio perfecto, y yo por dentro estaba estallada, muerta, o sea, era como un ente en un cuerpo que iba sin como un propósito, sin deseos, hasta que llegó el momento en que yo dije, yo no quiero vivir más así, yo quiero acabar con esto. Y como que fue un chispazo, un llamado a decir, yo necesito tomar el control de mi vida y necesito que alguien me ayude en ese camino. Y fue como una decisión de, llegó a mí, no recuerdo ahora muy bien, pero llegó una persona que supo entender muy bien ese proceso que yo estaba viviendo en ese momento, hicimos terapia, me ayudó un montón, me hizo replantearme, me acompañó, estuvo conmigo y fue realmente muy enriquecedor. Eh, pero me tardé mucho y fue gracias a mi hermana, porque ella ya estaba haciendo terapia y como que me insistía un montón porque yo siento que uno a las personas que quiere en realidad les propone ir a terapia. O sea, Dios mío, ¿qué es esta gripa? Qué susto, me Ay, asusté. Eh, es igual, o sea, apagué el micrófono para que no escucharan la tos, pero sí me estoy muriendo un poco. Pero por favor, no te cortes, continúa. y entonces ahí yo te iba a decir, te iba a hacer una pregunta y es, ¿tú crees que uno debería normalizar más regalar terapia? O sea, a esas personas que uno quiere. Yo lo he hecho y me he sentido muy bien. O sea, recuerdo mucho que una amiga que tenía, que ya no hace parte de mi vida, un día la vi tan mal y le dije, quiero regalarte una primera sesión de psicólogo para que empieces a explorar. O sea, y me sentí como tan, como me salió del corazón, como regalar. Pero quisiera preguntarte, ¿cómo terminó eso? ¿Siguió en el psicólogo esa No, persona? no. Es que esa es la cosa, a eso iba. Yo a mi madre, yo creo que por un buen tiempo, o sea, por mucho tiempo yo le decía, mami, ve al psicólogo, mami, ve al psicólogo. Y eso fue justo cuando yo estaba empezando terapia. Yo, mami, por favor, ve al psicólogo. ¿Por qué? Porque muchas cosas que yo veía, mi mamá estaba lidiando con ella misma, como que yo veía que yo trataba de darle la mayor cantidad de herramientas posibles, como de explicarle como diferentes cosas, de cómo ella podía lidiar con eso, pero pues no es lo mismo que yo te diga algo de lo que yo aprendí de terapia, de que un psicólogo, de que una persona, un profesional te lo diga, o sea, no es lo Total. mismo. Entonces, claro, yo le insistía, yo le decía, por favor, ve, yo le terminé pagando a mi mamá como unas 2 o 3 sesiones, creo, y mi mamá no, y yo le decía, no importa, yo te sigo pagando, tú ve. También es que hay que encontrar el psicólogo adecuado para nosotros, ¿no? Hay personas Mm. que se ha tomado como 2, 3 psicólogos en poder dar con la persona que es, Es como la pero digamos en pareja. ese Yo caso, pienso que es que encontrar un psicólogo es hacer match con alguien
O sea, eso... Sí, o sea, en esa parte tú tienes que ser match con la persona. Sí. Tampoco siento que es como de encontrar, o sea, buscar demasiadas personas, como de que 10 personas y aún no has encontrado lo que es. No, tampoco lo creo así, pero digamos en ese caso pasó con mi mamá que al final ella lo dejó y no lo tomó. ¿Qué pasa con esto? Que tú no puedes obligar a nadie a ir a terapia. Sí, tú te sentiste muy bien cuando pudiste haber regalado la terapia, cuando o sea, yo me sentí aliviada cuando mi mamá por fin estaba yendo a estas sesiones que yo le estaba dando, pero no venía de un lugar donde ella, es como lo mismo que les dije en otro episodio, cuando tú sales de un lugar, o sea, tú te sacas a ti mismo de un lugar, tiene como no más valor, pero como que o sea, como que para ti sale de un lugar como más puro que alguien te saque de un lugar. ¿Por qué? Total. Porque al final del día o sea, fueron tus mismas, como, o sea, tu mismo esfuerzo, tus mismas cosas, que antes de que alguien lo haga. Entonces, al final del día, no, yo no creo que sea de las mejores cosas regalar terapia. Yo creo que lo que mejor uno puede hacer es, digamos, esas cosas que yo terminé haciendo contigo. Livia terapia, mira, me ha enseñado esto, o a veces ni siquiera con decirles ve a terapia. Yo a veces les decía, no, aprendí esto de mí misma, mira que yo me estoy manejando. Algo que yo hago con mi familia bastante es emplear mucho esas herramientas de comunicación Sí. de la manera en la que nosotros, bueno, o sea, implementándolo en nuestra dinámica. Entonces, de esa manera siento como que ellos mismos, mi papá y mi mamá, han entendido que ha cambiado o cambió un poco o yo aprendí ciertas cosas de ahí y que las igualmente puedo implementar con la familia. Entonces, al final del día es eso, o sea, Y aparte no puedes que, obligar a nadie. hablando de la familia, es eso, como que a la final la terapia, todo se reduce a tu crianza, a lo que viviste, a lo que compartiste y uno termina aprendiendo muchísimo. Y tienes toda la razón, o sea, como que uno regala terapia con las mejores intenciones, pero si no está en uno, eso va a sentirse como una obligación, va a sentirse como... Porque si tú no sientes que tienes que cambiar algo en ti mismo, porque igualmente terapia no es de que te van a solucionar con una varita mágica y te van a No, solucionar como tus problemas, sino es de que tú mismo te des cuenta cuáles son las herramientas que tú tienes para tú sacarte de ahí, tal para cual. tú hacer algo. Entonces, claro, la gente dirá como, bueno, ¿y para qué voy a terapia si eso no me va a arreglar nada? La terapia como tal no, o sea, la terapia no te va Ni el a hacer psicólogo ganar te la va a lotería solucionar la o... vida, ni vas a salir con una visión de un Sí, día para otro, sí, que, no, pues reveladora, no. así, sí, no, así no funciona, así no, sí, no, sí, no, literalmente todos estaríamos yendo al psicólogo en este momento. Em, y lo más triste de todo es que la gente igual quiera pensar de que hay alguna manera de que algo les solucione Sí, no, para todo. Y es que la cosa es que la gente no quiere hacer el trabajo. Es porque es difícil y lo es y debería hacerlo porque es de ahí, de ese esfuerzo de cuando tú ya estás del otro lado, pues es que tampoco es una cosa de como que ahí fui a terapia y ya me resolví como persona, no, eso no. tampoco funciona así. Pero por lo menos cuando ya estás como en el paso de sanar contigo mismo, de entender diferentes como dinámicas de tu propia personalidad, de por qué son así. Ujú. Hay diferentes tipos de terapia también para que lo entiendan, pero bueno, acá no nos vamos a concentrar en eso. Pero igualmente cuando tú tienes como ya estas herramientas, tú ya puedes trabajar con algo más con lo que te botó la vida. Entonces al final del día es tomar un poco riendas de tus problemas, de tu vida, de tus relaciones y básicamente es eso, o sea, es tener eso claro. Y es entender muchas, como muchas cosas que a veces parecen tan obvias, pero no lo son. Como que a mí ir a terapia me ha servido como en muchos aspectos. Les voy a contar una anécdota personal que tuvimos con mi mamá. Tuvimos como una crisis como familiar y
y mi hermana y yo estábamos como muy frustradas, como que sentíamos un sentimiento de frustración absoluta de no podernos comunicar con ella. Asistimos a terapia porque dijimos tenemos que encontrar una forma de que esto funcione, o sea, realmente Una terapia grupal. La grupal, hicimos juntas. exacto. Hicimos una terapia grupal y está bien que cuente esto, ¿cierto, hermana? Sí, sí, no, sí, sí. Entonces hicimos terapia grupal, entonces nada, nos dijeron como, di tú qué es lo bueno y qué es lo no tan chévere que te gusta de tu mamá o en qué aspecto tú crees que tú deberías disculparte de lo que tú sientas que has hecho mal. Entonces como que en ese momento yo sentí que desarmé mi corazón, expresé cómo se me sentía y también pedí, o sea, me ofrecí mis disculpas sinceras por comportamientos míos que yo también sabía que tenía, que obviamente no somos perfectos y nosotros también nos equivocamos muchas veces, la mayoría de las veces. Y como que cuando era el turno de mi mamá, como que recibimos una respuesta como perdón por no ser perfecta, lo recuerdo perfectamente. Entonces, mi hermana y yo fue como, es esta mierda de la comunicación lo que no nos está permitiendo, estamos cansadas y ya como una frustración enorme y dije, esto nunca va a mejorar. O sea, pero todo eso fue dentro de la misma sesión, o sea, Sí, yo fue siento que mi hermana y yo en ese momento como que hubo una conexión ahí que ambas dijimos como ya, nos nos rendimos, o sea, no se va a rendimos, poder. nos O rendimos sea, y fue fue como, pero como el sentimiento, esto nunca va a cambiar, o sea, mm, y es como si recuerdo mucho a Mafe en ese momento y le agradezco que ella ya estaba en ese momento de nuestras vidas porque nos dijo, fue algo que nos, o sea, nos dijo algo específico que yo creo que es algo a lo que siempre voy y algo que siempre me recuerda a mm, mí como un no, o sea, cálmate y respira y chill, Daniela, y cállate y siéntate, básicamente. y Y eso. respeta también, o sea, como que fue tan revelador lo que nos dijo Mm. Mafe en ese momento que yo quedé como estupefacta y la frase que nos dijo es, ¿qué les hace pensar a ustedes que su mamá tiene las mismas herramientas de comunicación que ustedes han tenido, bien sea porque han ido a terapia, porque quieren, porque ha podido, lo que sea, pero ustedes tienen unas herramientas que ella no tiene, porque ustedes esperan que ella responda de la misma manera que ustedes. Ustedes no pueden Mm. exigirle eso a ella porque ella no ha tenido esas herramientas. Y cuando entendí que somos seres humanos y hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos, fue como Mm. un, yo siento que también hay, todo esto fue en la misma sesión, o sea, todo fue en un mismo momento. Pasar de la Sí. frustración absoluta y como Mm. un pico de nunca más, no más, a, Son a desarmadas. O sea, siento desarmadas, que en ese momento, sí, nos dejó calladas, o sea, sí. yo quedé como fría, ice, hielo. ¿Cómo es que? Mínimo como un múltiplo. Sí, O sea, mínimo. me resentié. Callamos y no juzgamos, Sí, callamos y juzgamos. sí, 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 sí. o sea, yo quedé como, Sí, wow. Y por eso les digo sí. que Sí. en terapia a veces, y ella no dijo nada científico, no dijo nada, pues, o sea, es algo básico. Por eso les digo, a veces ir a terapia es ella o él, la persona que esté ahí del otro lado, te ayuda a ver cosas que tú, por tú estar en tu mundo, en tus frustraciones, en tus miedos, en tus peleas internas, no puedes ver y puede ser lo más obvio. Y ahí fue como, yo desde ese momento dejé como de, entre comillas, reclamarle a mi mamá por lo que hizo o no hizo bien en su maternidad, porque ella, hoy en día que soy mamá, estoy segura que ella lo hizo con todo el amor del mundo, pero no tenía herramientas y hizo lo mejor que pudo con lo que tenía. Y realmente es una humana también que se sigue equivocando, yo me equivoco, todos nos equivocamos, pero como que el factor que yo siento que siempre está ahí es como el amor de esa paternidad y ser hijo y entonces como que es una de las anécdotas yo creo que más lindas que tenemos de, de buscar ayuda de, y hay
sea, yo siempre siento que uno como que está como en la frustración, en la negación, y no les puedo decir que a partir de ahí todo fue perfecto, porque no, ahí va el tema de nadie te va a solucionar nada, y no significa que a partir de ahí ya nuestra relación era perfecta, ¿cierto? Sí, o sea, O sea, sí, no, obviamente, obviamente no, sí, pero digamos, es algo que les estaba diciendo, como cada vez que siento a veces como algún tipo de frustración o algún tipo de algo, como que literalmente eso que nos dijo Mafe, eso que nos dijo la psicóloga de mi hermana es lo que cada vez me echa un baldado y me dice como cálmate, siéntate mm, y tú también trata de trabajar desde el aspecto de que tú puedas y entender que desde el otro lado, ¿vale? Yo creo que también es entender, hay unas cosas que, bueno, acá nos estamos saliendo un poco del tema, pero una cosa que nos dijo ahí también la psicóloga fue, obviamente para personas mayores es mucho más difícil entender todas estas cosas y sí, tratar de hacer un cambio porque tú ya tienes X número de años siendo quien eres, tratando las cosas de la manera que las has tratado. Es muy difícil cambiar. O sea, si ustedes, sea la edad que sea que nos estén viendo acá, si ustedes de por sí ya instaurar algo distinto en su vida, de por sí ya es un cambio heavy, imagínense ya siendo mayores, es el tema que pasa con nuestros padres. Entonces, quizás la frase inicial de lo que les dijimos, que mi mamá, la manera en la que daba como su respuesta de, bueno, disculpen no ser perfecta, yo estoy segura que muchos habrán escuchado quizás esto de sus padres, mm, posiblemente, y es porque de alguna manera, exacto, las personas que no han podido tener como esa terapia, no han trabajado en sí mismos de esa forma, llegan a este tipo de conclusiones, no por querer ser malos, no por querer ser víctimas, sino porque realmente no saben cómo expresar primero esas frustraciones, ni lo que esperan, ni lo que quieren. Entonces son muchas cosas que al final del día tenemos que aprender. Yo lo que más puedo hacer en general y lo que les decía, la dinámica de la familia es tratar de comunicar esas cosas, como tratar de decirnos a todos como eh, usemos las mejores herramientas para comunicarnos. No hablemos desde el es que tú haces tal cosa y tal cosa, sino de la manera en la que yo me siento respecto a esto que pasó, respecto a esto que hiciste, esta acción que hiciste, es de que yo me siento de tal manera, me pone triste, me pone feliz, X, para tratar de quitar como si estuviésemos atacando a alguien, juzgando. porque esa es la manera en la que, Ujú. exacto, porque nadie va a responder de buena forma o Si sea, te si te señalan, sientes atacado, sí. exactamente. Ujú. Entonces, digamos que esas son de las herramientas que yo trato de usar en nuestra familia, como para tratar como de eso mismo y para que también a veces ellos entiendan que la terapia sí me dejó cosas, como de que sí, o sea, que sí, porque yo siento que yo era la además de, antes de todo esto, yo siempre he sido la más rebelde de la familia, la de que se ataca, de peleando y que ni mierda y que no sé qué. Siento que a raíz de terapia y entender todo eso, yo soy de las que, bueno, vamos a hablar, tengamos la comunicación bien y todo, entonces como para que sea todo como más, no sé, sí hay cambios, sí hay enseñanzas que vienen de todo esto. Pero ya ahí está Meilus, ya empezó. La terapia sí, o sea, estaba pensando como la terapia te da mucha perspectiva, como en eso que siempre hablamos acá, como en perras que incomodan, como incluso te incomoda a ti misma, o sea, es como ir bien, bien profundo y entender muchas cosas de por qué te sientes así, de por qué X o Y situación, como eso también lo aprendí mucho como en terapia, es como yo no puedo controlar como la actitud de los demás, cómo reaccionen, lo que hagan. Tengo que es que indagar en mí, qué es lo que me genera mi frustración, dolor, tristeza, felicidad, euforia, para poder autorregularme yo y cómo entenderme yo. Y, por ejemplo, yo esta semana tuve como, se lo conté a mi hermana, como un sueño donde
era como volver a esa Liana del pasado y ver que sufrió mucho, o sea, como que de verdad la pasó mal y como que la veía tan triste, como que era una Liana que yo veía y como que me daban ganas de abrazar a esa Liana, suena muy chistoso y como raro, pero como que yo No, pero decía, sí, o sea, es porque te sientes mal por esa Liana del pasado total, y esa Liana y del que quizás pasado no, no hace tan pasado, no sé, hace 2 años, sí, como que la abrazaba, quería abrazarla y decirle, todo va a estar bien, el crecimiento que vas a tener, la mujer en la que te vas a convertir después de esto, dice una gran filósofa, pero, o sea, de verdad, o sea, yo decía, sí, como la mujer en la que te vas a convertir después de esto, ni te la imaginas, o sea, yo hoy me veo al espejo o me veo en esos sueños y me siento como como un crecimiento, con un entendimiento, como que me gustaría sentar a Saliana y darle tantos consejos, decirle tantas cosas, todo lo que va a aprender, todo lo que va a evolucionar, por qué se sentía así. Incluso me pareció muy chévere como al día siguiente, todo el día estuvo trabajando mi mente en pensar, yo me sentía así por estas situaciones que yo vivía en mi familia, por esta frustración que yo sentía de la relación de mi papá y de mi mamá, o sea, y luego como que despierto ese sentimiento y digo, wow, o sea, por fin estoy entendiendo que esto que yo estaba pasando viene no sé, de algo que se me insertó involuntariamente en mi chip desde pequeña y yo vengo trabajando en eso, entonces como que pensar solo en eso, solo me lo dio la terapia, como hacer esas introspectivas y decir, esto me pasa porque yo era así, porque yo viví esto, porque yo pasé por esto, porque yo no debí vivir esto, pero así fue, entonces yo lo manifesté en esto, entonces como que realmente yo eh, tengo que retomarlo y cuando empiezo a decir tengo que ir a terapia o me empiezan a decir ve a terapia, es como que yo lo veo como es la vida diciéndome ya es hora de volver a terapia, ya es hora y el que yo me vea bien, lo que les digo, me vea al espejo y me sienta súper orgullosa y que estén semanas en que me sienta, eso no significa que mi vida sea perfecta. O sea, todo lo contrario. Entonces tengo que seguir trabajando en millones de aspectos para seguir creciendo y siento que la terapia es como sin fin. O sea, porque la vida, o sea, el momento en que uno debería dejar de ir a terapia es cuando muere, porque ya dejó de vivir experiencias, dejó de conocer nuevas personas, dejó de tener nuevos sentimientos, dejó de salir, sí, o sea, la terapia es, yo creo que ahí yo sí discrepo un poco porque al final del día, o sea, tú, o sea, no es como que sea algo de lo que no te puedas curar, por así decirlo. O sea, siento que tú vas a terapia, sí, o sea, siento que uno puede estar yendo a terapia por años, pero hay un punto en el que tú ya vas a tener las herramientas suficientes para lidiar con las cosas día a día. No vas a necesitar de estas nuevas perspectivas, de este como... Entonces, sí es verdad que es un apoyo que te puede ayudar en diferentes como situaciones nuevas, porque puedes tener nuevas situaciones y pero yo siento que tú también puedes aprender a tener como la forma en la que ya puedes lidiar con todo eso sin caer en la desesperación, en la ansiedad, en diferentes cosas. O sea, ya puede haber personas que tengan como temas ya ya neuronales, o sea, algo ya como que necesiten o que tengan algún desbalance químico, que necesiten ir, pero pues ya esa psiquiatra. Pero digamos que la parte de la terapia también te enseña, o sea, no es como que infinitamente. Sí, quizás un chequeo esporádico después de un par de años en algún momento, pero no algo constante que o sea, yo sí creo que nosotros podemos aprender de la terapia y que podemos vivir después de ella. ok, yo, Es como mi perspectiva ahí. yo estoy de acuerdo con lo que tú dices y sí, o sea, tiene que servir de algo como esas herramientas y ponerlas en práctica, pues porque de eso se trata.
Pero como te digo, yo siento que todo el tiempo ninguna experiencia es igual a la otra, o sea, todo el tiempo estamos aprendiendo de cosas nuevas. em, no siempre se trabaja absolutamente todo lo que viste en la niñez, pero sí, o sea, siento que uno no es que tenga que ir a terapia toda la vida y hasta que te mueras debes de dejar, pero sí es como debe ser algo que hagas como no de todo el tiempo, pero sí estar como en constante, porque es como volver a ti, es como volver a tu centro, es como que te reubica, que te vuelve y te pone. O sea, digamos, yo tuve muchas herramientas, casi un año estuve en terapia, em, y, y ya otra vez estoy sintiendo la necesidad y precisamente y lo que te estoy diciendo, o sea, yo ahorita no es que esté mal, o sea, ni que tenga, pues como Ah, que, no, claro, pero pero digamos, siento la un año en necesidad de que terapia, tengo sí, que sí. ir, o sea, porque, y Sí, claro, específicamente pero no sé pues, a qué tema, como decir, este quiero ser el tema que vea, sino como en general quiero seguir como teniendo herramientas y ayuda, y yo siento que las herramientas pueden ser infinitas. A eso es a lo que me refiero, o sea, ya. no como toda la vida como un esclavo de la terapia, pero todo el tiempo quiero estar entendiendo mejor muchos temas. Entonces, ni tanto que sea toda la vida, ni tampoco que me den unas herramientas y ya yo sienta que con eso puedo como sortear el resto de mi vida. Pienso que hay que encontrar como un punto medio. Bueno, sí, sí, entiendo esa parte. Igualmente que un año en terapia sigue siendo Muy poco, poco, obvio. o sea, más que, como bien lo dices, en ese momento estabas sorteando, estabas tratando de cómo solucionar este tema que específicamente estaba acoplando toda tu vida, que era el tema de sobrevivir la separación después de 15 años de estar con él. Muy curioso y muy gracioso, ahora que estamos hablando de todo esto, que al final del día, esta persona que decía no creer en terapia, les contamos en el episodio del juicio que al final del día le tocó lo que dictaminó el juez, fue que tenía que ir a terapia eh, regulada. ¿Cómo es eso? No, regular Como no, sino como monitoreada, o sea, monitoreada. y una persona que despotricaba tanto como de la terapia, Sí, y quién sabe si la haya tomado a conciencia, sí, o sea, ya eso va como más, es como un problema de él, pero como la vida da vueltas y al final que te digan, y usted obligatoriamente tiene que ir a terapia porque tiene que aprender cómo sortear con los problemas. Y yo, yo pienso que eso que lo hablé al principio es como un libro no es lo mismo. Las amigas, obvio, te tratan de dar los mejores consejos y te aman y te quieren y te tratan de guiar y bajo sus propias experiencias, pero es que no hay nada como una visión profesional que te esté escuchando, que hasta que lea tu lenguaje corporal y entienda quién eres. Y eso no te lo va a dar un libro, sin desmeritar los libros. Por supuesto que hay libros espectaculares. Yo me he leído libros que más adelante vamos a hablar de un libro súper chévere que leímos, pero es como realmente no es lo mismo, no es lo mismo. Y mira que la vida, en este caso, a este personaje, entre comillas, le obligaron a ir. Ahí está la cosa y es lo mismo que hablamos al principio de este episodio, es como igual no salió genuino de su corazón y él piensa que él puede decirte lo que él te va a decir un psicólogo, entonces básicamente él puede ser su propio psicólogo. Entonces como que igual no sé qué tanto lo vaya a aprovechar y le vaya a sacar el jugo que se le debe sacar a un psicólogo, pero es como la vida dándote un mensaje de tienes que ir al psicólogo, amigo. O sea, tienes que revisar qué está pasando, como todos, o sea, y no eres la única persona. Todos tenemos que ir al psicólogo. Hoy en día yo pienso que lo veo mucho, es como en las relaciones, como que las relaciones esperan a estar súper quebradas o a sentirse súper mal o ya es, o nos separan, vamos a terapia o nos separamos. Como que yo pienso que a mí me gustaría mucho en la próxima relación que yo tenga estable,
estructurada y como con unas bases fuertes, como tener una terapia de pareja sin esperar a que nada esté mal, sino como entendámonos, entendamos qué es lo que pasa por tu vida, por la mía y cómo eso puede hacer clic y funcionar y no esperemos a querernos matar para, para tener las herramientas para comunicarnos nuevamente. Es que es Pero herramientas si tú de inicias una relación con alguien, tú le dirías, ven, vamos a terapia, sin cuando yo que... sienta, cuando yo sienta que es muy serio y que quiero eso por mucho tiempo, sí, Ya, sí, es algo que yo quisiera hacer para sentir que es más allá de, por eso, o sea, por eso digo, cuando yo sienta que es muy grande, porque que yo sienta que va más allá de un sentimiento de gusto, de enamoramiento, sino que es algo para, para duradero, pues no sé cómo decirlo. ya, ya, Entonces, me parecería, o sea, me sueño ir a terapia estando bien con mi pareja. ya. Yo Bueno, creo que eso este tema de la sí, terapia, ha sido un sí, tema que nos ha dejado como, o sea, que les hemos podido transmitir un poco como nuestras experiencias personales respecto a esto, respecto a cómo nos ha cambiado a cada una, cómo nos ha salvado de mm, diferentes maneras. A mí, la verdad, en mi proceso en terapia fue bastante revelador, la verdad, de cómo yo manejaba mis relaciones amorosas, de dónde venía, la forma en la que las estaba manejando y a entender varias cosas. Creo que en eso fue lo que enfoqué mi terapia en su momento. Sí me gustaría volver. Creo que ahorita no siento que pueda enfocarlo en algo. Me gustaría quizás a veces entender un poco más como mi infancia. Me gustaría de pronto trabajar mm, distintos tipos de terapia como para experimentar eso también. Pero al final del día es un poco como anímense, anímense, así sientan que todo en su vida está pasando bien. Yo creo que lo mejor que pueden hacer es tener como un espacio en el que alguien más les esté comentando que quizás esos pensamientos que tienen no son aleatorios o como son normales o lo diferente tipo de cosas que ustedes estén pasando y que hay personas que, claro, lo que decía Eli, nuestros amigos siempre van a estar como apoyándonos y diciéndonos todo, pues un buen amigo te diría las cosas como así de frente y como crudas, pero, pero al final del día también es la perspectiva de otra persona que de alguna manera está ahí como subjetivamente, ¿sí? Cuando tienes la opinión de una persona, objetivamente. exacto, cuando tienes la opinión de una persona que está por fuera de todo esto de que tiene una visión como profesional, te puede dar mucho insight, te puede dar mucho como conocimiento que tú no tenías respecto a la visión general de todo. Entonces, es algo que yo, la verdad, siempre, a todo lado que voy, siempre digo, no, vaya a terapia. ¿No? Todo el mundo debería ir a terapia. Entonces, por ese lado, vayan a terapia. No sé si tú tengas algo más que decir, Eli. No, no, me encantó este capítulo. Siento que hoy en día todo el mundo está hablando mucho más de este tema, de buscar ayuda. Buscar ayuda no está mal. Eh, una invitación, lo que dijo Ani al principio, como muchos más hombres deberían ir a terapia, eh, entenderse y poder como hablar de estos temas que se guardan toda la vida y no sé, o sea, a mí me gustaría conocer hombres que vayan a terapia. Realmente siento que eso hace toda la diferencia. Y pues mujeres, obviamente tenemos que ir a terapia. No esperemos a estar súper quebrados Mm, para ir. Se puede ir antes y puedes librar mejor con las situaciones. Yo lo busqué cuando ya me sentía súper ahogada e igual me funcionó y valoro mucho haber estado en terapia porque lo que digo Dani es clave. La terapia te salva, que muchas mm. veces ni la familia, ni los amigos, ni tu pareja, ni tus hijos te van a poder dar solo la terapia, porque es una mirada objetiva de lo que está pasando
y tener como esas ayudas y esas herramientas que salen de ti mismo. Nadie te va a dar nada. Todo te lo tienes que dar tú. Es más, todas las sesiones es un tema de indagar, preguntarte, y cuando tú hablas es que te escuchas y dices, es que esto pasas por esto. Tú misma te vas a dar las respuestas, en realidad nadie te las va a dar. Entonces, mi invitación es que todos vayamos a terapia. Espero yo volver y retomar pronto. Y también lo que les digo, meter a mi hijo a terapia y empezar como con él a hablar de temas que yo sé que él se va a preguntar y cada vez está más entendido y cada vez va a querer saber más. Y pues que él tenga esas herramientas para poder sortear la vida y pues la familia que él tiene en este momento, que él aprenda pues como a manejar. Y imagínense, si es difícil para mí, no sé cómo ir a hacer pues como para él. Entonces hacer cada uno, todos vamos a tener traumas en la vida, pero pues quiero que él tenga las herramientas para poder eh, pues como sortearlas y maniobrar atravesar eso. por esos momentos Sí. difíciles. Exacto. Gracias por escucharnos, me encantó este capítulo. Gracias, Is, que grabaste a pesar de estar enfermita. Bueno, me da mucha alegría que sigamos haciendo estos capítulos, me los disfruto mucho. El momento de grabar es el mejor. Todo lo previo, lo post, todo es un caos, pero cuando se graba es un momento Es un que me caos disfruto mucho. literal, o sea, no saben las maniobras que nosotros hacemos para poder hacer el tema de ya meter todo en video. Ha puesto complejidades, capas de complejidades en todo este tema, pero bueno, nos esforzamos por seguir sacando estos episodios y pues nada, esperamos les haya gustado. Ya saben, seguirnos en nuestras redes, ya acá les quedan a ustedes para que nos sigan, escuchando, compartan las cosas, compartan los episodios con compartan este episodio y digan una sesión. Este es una sesión especial para que vayan sus familiares, sus amigos, su pareja, ustedes y vayan y tomen terapia y dejen los estigmas de lo que es poder hablar con un psicólogo. Y nada, ¿algo más por decir, Eli? No, nada. Vayan a terapia. Vayan a Fin. terapia, sí. Contexto de este episodio, vayan a terapia. Muy bien. Vayan a terapia, sí. Nada, nos estamos viendo en otro episodio y nada, chao. Chao.